sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre las elecciones al Poder Judicial, también sobre el genocidio en Gaza y lo que está sucediendo entre Irán e Israel. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Tras una colaboración cercana y polémica, el magnate Elon Musk y el presidente Donald Trump se distanciaron abruptamente luego de que Musk criticara el proyecto de ley de gastos del Congreso e insinuara que Trump aparece en los archivos del caso Jeffrey Epstein. En respuesta, el presidente de la Unión Americana amenazó con retirar subvenciones y cancelar contratos federales con las compañías de Musk, lo que pondría en riesgo el programa espacial de Estados Unidos. Días después, el empresario se disculpó por sus publicaciones. El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo redadas masivas en Los Ángeles tras el compromiso del presidente Trump de arrestar al menos a 3,000 migrantes diarios. Las acciones de los agentes de ICE provocaron protestas multitudinarias y el cierre de vías principales en la ciudad, por lo que el gobierno federal respondió con el despliegue de soldados de la Guardia Nacional. Esto derivó en la declaración de un toque de queda y en las críticas del gobernador de California por las detenciones realizadas sin órdenes judiciales por parte del gobierno federal. El pasado 14 de junio, mientras el presidente Donald Trump celebraba el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con un despliegue militar, millones de personas alrededor de la Unión Americana se manifestaron en contra del autoritarismo y del discurso de odio del presidente bajo el lema No Kings. Esta movilización en defensa de la democracia y la libertad de expresión es considerada una de las más numerosas en la historia de los Estados Unidos. Activistas de distintos países, incluidas Greta Thunberg y Rima Hassan, zarparon desde Italia rumbo a Gaza a bordo del velero Madlin, con el propósito de llevar ayuda humanitaria a la población palestina. El barco fue interceptado en aguas internacionales por la Marina israelí, que detuvo a los tripulantes. Posteriormente, las autoridades los deportaron, lo que desató críticas por la violación del derecho humanitario. El pasado 1 de junio se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia. Los resultados dieron el triunfo del ultranacionalista Karol Nawrocki, quien obtuvo el 50.89% de los votos frente al 49.11% del candidato liberal Rafa Trzaskowski. Nawrocki ha prometido reforzar la soberanía nacional, endurecer las políticas migratorias y frenar reformas judiciales impulsadas por la Unión Europea. Tras acusar a Irán de continuar con su programa nuclear y de incumplir compromisos diplomáticos, Israel lanzó un ataque aéreo contra varias de sus instalaciones nucleares y militares, principalmente en Teherán. Irán respondió con una ofensiva que alcanzó Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. Días después, Estados Unidos intervino con un ataque dirigido a 3 sitios nucleares iraníes, tras el cual el gobierno iraní amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz y tomar represalias contra bases estadounidenses en la región. La escalada del conflicto ha generado gran preocupación alrededor del mundo y críticas al presidente Trump, quien había prometido que su gobierno no participaría en nuevas guerras. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este Extranjeros mensual, nuestra mesa, como siempre, con grandes corresponsales que nos van a hablar de varios temas. Y vamos a empezar con Jan Albert Hudson, que además es corresponsal de Trouw, pero también es representante en México y Centroamérica del Comité para Protección
a los periodistas. Bienvenido, Jan. ¿Qué Hola. nota nos das el día de hoy? Bueno, la nota no es la más actual, es de hace como 2-3 semanas, pero es la caída del gobierno, el primer gobierno extremo derechista que ha tenido mi país, los Países Bajos. Solo sobrevivió aproximadamente 11 meses, que francamente es mucho más tiempo de lo que nosotros esperábamos, pero fue un gobierno muy inestable desde el principio, consistiendo principalmente de partidos antimigrantes y se cayó el gobierno por pleitos internos, por el narcisismo de los líderes de los políticos. Entonces, yo creo que para el país es una buena noticia. ¿Y cómo qué papel juega esto en Europa? Como ahorita actualmente se está articulando las derechas y las izquierdas en Europa. Creo que Holanda siguió la tendencia que estamos viendo en muchos países en Europa, ¿no? En Francia, en Alemania, en Bélgica, donde países de partidos de la extrema derecha están creciendo mucho por el aumento de la migración a la Unión Europea, que genera mucha molestia, que genera mucha inconformidad. Y tal y como muchos partidos de la extrema derecha en otros países, son partidos más o menos monotemáticos, como el Partido de la Libertad, que es el partido más fuerte de la extrema derecha en Holanda también. Igual como en otros países, son partidos que luego cuando llegan al gobierno y tienen que empezar a sacar compromisos con otros partidos, pues se chocan un poquito con la realidad de gobernar y de manejar una administración pública y como vemos en muchos países, esos gobiernos tienen muy poco tiempo de vida, muy poca esperanza de vida, porque desde el momento que entran, pues terminan peleándose con los otros partidos. Pues seguramente nos vendrás a la mesa a traer más información porque apenas están articulando estos nuevos gobiernos en Países Bajos, pero muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña en esta ocasión Mathieu Trullier, periodista corresponsal francés de Le Monde. Bienvenido, Mathieu. Muchas gracias. Hola a todos. Yo quería hablar igual de una nota que tiene unas semanas, pero que tiene relevancia siempre desde hace siglos. Es una junta que tuvo la Unión Africana en Addis Abeba este año, en el que se revivió el tema de las reparaciones, ¿no? Los países africanos, pero también 15 países del Caribe, repusieron sobre la mesa el tema de la colonización, los efectos que tuvo la colonización sobre el desarrollo de esos países después de la independencia y la trata de esclavos. Es un tema pues que es relevante y vigente siempre porque hay un reclamo desde hace más de 3 décadas de varios países para pedir cuentas a los países europeos que colonizaron, que explotaron los recursos materiales, pero también humanos de todo un continente. Y que además ahora rechazan a las personas que vienen de ese continente. Aparte viene el contragolpe de la ultraderecha. Y viene el tema complicado del dinero, ¿no? Porque es, bueno, pues me explotaste, entonces ahora te voy a pedir cuentas. Y hay países europeos, gobiernos más bien, que han aceptado pedir disculpas muy a regañadientes, pero que no quieren escuchar de dinero, ¿no? La polémica había empezado con Haití hace unos años, porque Haití, además de ser el primer país que se independizó, tuvo que pagar a Francia una indemnización por independizarse, pero de un monto evaluado actualmente a 560 mil millones de dólares. Entonces, el gobierno de Haití dice, bueno, pues tú me dejaste en la miseria durante siglos, ¿qué tal si me reembolsas? ¿No? Y en Francia esto es como, híjole, pues sí, te exploté, pero pues no, de dinero no. Y entonces ahora viene un movimiento ya más articulado. Ahorita la propuesta fue de Ghana y de Argelia para cuantificar el daño económico que representó la colonización. Y están estimando a $1 billón más o menos que podrían pedir a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, a las expotencias coloniales, a Portugal, por esto. Entonces, está ese debate que yo creo que es súper legítimo, ¿no? Pues, si de dinero se trata, pues veamos de dinero, pero que los países europeos ahí sí quieren poner un límite a estos movimientos, porque pues en efecto hay una parte de
de disculpas públicas, pero hay una parte de reparación real y ahí de esto estamos hablando, ¿no? Muy interesante, sin duda. Por ejemplo, aquí en México hay una exigencia para que España... De una disculpa Exacto, pública, y- pero si habláramos de oro, ahí Uy. sí creo que Pero se aquí pondría más ni la tensa la disculpa situación todavía. quieren dar, ni la disculpa quieren dar. Gran tema, Mathieu, muchas gracias. Y en este Extranjeros también nos acompaña Suleiman Mesaldi, periodista franco-argelino, que es periodista independiente de AJ+, de Euronews, del New York Times. Bienvenido además, primera ocasión por acá, Su, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sikshare, muchas gracias por la invitación. Hoy les quiero hablar de un documental que publiqué la semana pasada en AJ+. Trata de la historia de Ihab. Ihab es un joven palestino de 30 años que conocí en diciembre y en enero pasados. Cuando tenía 10 años, le alcanzó una bala perdida en Gaza y perdió completamente el uso de sus piernas. Estuvo paralizado desde la cintura para abajo. Y unos años después, Francia le dieron un visa de emergencia medical para tener un tratamiento y podía moverse en Francia. Se mudó en Palavas-les-Flots, es un pueblo muy cerca de donde yo crecí, y el plan es que iba a regresar a Gaza después de este tratamiento, pero su papá decidió que Ihab se iba a quedar porque, ¿sabes?, pues hubiera sido más seguro para él, estando en silla de ruedas, de quedarse en Francia. Entonces, desde este momento no pudo regresar a Gaza. Y el documental que hice es que quería enseñar este aspecto de lo que está sucediendo desde una perspectiva de una persona que está fuera de Gaza, pero que sí está afectada por lo que está sucediendo. Todos los días está en contacto con su familia, se despierta y quiere marcarles para ver si si siguen vivos. Y es una historia de mucha angustia, mucho amor, pero también mucha resiliencia desde su perspectiva, que a pesar de todo lo que le pasó, sigue practicando muchos deportes, hace kayak, esquía, va al gimnasio todos los días. Es una persona increíble. Y pues del lado de su familia también, a través de muchas llamadas, vimos que pues sí, destruyeron sus casas, o sea, muchas cosas que tuvieron, pero siguen siendo una familia, siguen cocinando juntos, siguen sonriendo en las llamadas. Una de sus hermanas sigue estudiando, siguen haciendo artes y todo eso. Y quería justo contar esta historia de que, pues sí, hay mucha ansiedad, pero también mucho amor y mucha resiliencia. Muchas gracias, Su. Al ratito hablaremos justo del tema de Gaza y seguramente nos contarás más por acá. También en esta mesa nos acompaña Rafael Archondo, corresponsal, periodista boliviano independiente. Bienvenido, Rafa, a esta que es tu casa ya. Gracias, Itzel. Pues un saludo también a Mathieu, a Jan y a Suleiman. La bienvenida por estar con nosotros, acompañándonos. Pues yo tengo un tema que vincula a dos países, Bolivia y Argentina. En las últimas semanas se produjo en Argentina la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de cárcel, prisión domiciliaria con tobillera, como dicen los argentinos, en una casa en Buenos Aires, donde van sus seguidores, donde la aplauden, donde la miman, donde de alguna manera desconocen un poco la sentencia judicial y la siguen considerando pues una mentora del movimiento justicialista, como lo fue Perón en décadas pasadas. Y en Bolivia, al mismo tiempo, otro líder fuerte, otro líder muy importante como Cristina, Evo Morales, totalmente confinado en la región donde creció, donde nació, con una orden de arresto, excluido completamente del proceso electoral, no puede ser candidato, no tiene partido, el gobierno que él designó de alguna manera le ha quitado la sigla, le ha quitado la posibilidad de moverse, le ha quitado la posibilidad de buscar otro partido por el cual ser candidato y también la posibilidad de volverse a postular como candidato presidencial en las elecciones del 17 de agosto. Yo creo que las dos realidades muestran un poco esta dinámica en América Latina de liderazgos caudillistas muy fuertes, Cristina y Evo, ¿no?, que se niegan a morir, que quieren continuar, digamos, siendo influyentes en los países, pero que enfrentan al mismo tiempo esto que se llama de alguna manera la judicialización de la política, que trataremos en el siguiente bloque cuando hablemos de la elección de jueces, y que tiene que ver con esta disyuntiva de muchos ciudadanos de decir, bueno,
la persona a la que yo quiero, a la que yo apoyo, en la que yo creo, es corrupta, ¿no? Es corrupta de acuerdo a la justicia. ¿Es esto cierto? ¿No es esto cierto? En el caso de Bolivia, ese Evo Morales es un violador de menores de edad, se metió con niñas, tuvo parejas que tenían 3, 4 décadas menos de edad. Es decir, esa duda, ¿no es cierto?, de cómo encarar, digamos, este proceso de transferencia del liderazgo en un movimiento, en un partido que está muy concentrado en una persona, ¿no? Entonces, yo lo pongo solamente como un asunto interesante a debatir. No tengo una sentencia específica para ninguno, pero yo creo que entre argentinos y bolivianos hay en este momento un dilema, ¿no? De qué hacer con esta historia, con esta situación concreta, ¿no? De alguien que ha sido muy influyente a lo largo de décadas y que cae de alguna forma en desgracia, pero que se niega a renunciar a su poder. Como la gran mayoría de las personas en la clase política, no son ejemplos solamente de esos dos países. Sí. Nos vamos rápidamente a un corte y volveremos, como ya bien nos adelantaba Rafa en este primer bloque, sobre lo que sucedió a principios del mes con la reforma judicial y lo que sigue sucediendo cada día porque tenemos siempre nuevas noticias. Vámonos a un corte y regresamos. Bienvenidos nuevamente a Extranjeros. Como ya les platicaba al final del corte, en este bloque vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial y las elecciones del Poder Judicial, en las cuales, por cierto, yo sí participé, hice mi propio acordeón, porque era muy necesario, porque necesitaba uno mucha orientación entre tantas votaciones. Pero Mathieu, ¿nos ayudas un poquito con el contexto de lo que sucedió y lo que sigue sucediendo? Bueno, quizá a partir del principio, ¿no? Que ya se admitió, digamos, que la reforma judicial como se diseñó fue pues una venganza, ¿no? de López Obrador contra un poder judicial que sí está corrupto, que sí estaba corrupto y probablemente lo va a seguir siendo porque no han cambiado la estructura, pero porque empezaron a bloquear sus proyectos y sus iniciativas, y etcétera, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad para él de reformarlo colocando a su gente, pues dijo, bueno, quitó a todo mundo y ya, vamos a elegir a las personas, ¿no? Lo cual era probablemente un error desde un principio, pero eso, digamos, desencadenó un efecto bola de nieve, ¿no? De una decisión probablemente equivocada, una buena decisión, la de reformar el sistema judicial. Que era muy necesario. Es todavía muy necesario. No de hecho, reformó. va a ser más necesario ahora volver a reformar. Partir del principio de que con elecciones se iba a resolver todo, ¿no? Y esto desencadenó una serie de pifias, de errores con las prisas, de tener que sacar candidatos por tómbola, de obligar al INE a improvisar algo totalmente inédito, que es elegir a 800 personas, diseñar boletas incomprensibles, concentrar todos los votos en una sola urna, tener que elegir entre 60, 70 candidatos que no son políticos, entonces que nadie conoce, excluir a los partidos políticos, lo cual creo que está bien, pero digamos, hicieron una serie de modificaciones a la reforma sobre la marcha, lo hicieron operadores de Morena que no tienen idea del sistema judicial. Entonces, pues terminó con la elección del 1 de junio, ¿no? Que fue pues creo que se resumió. O sea, los únicos que defienden lo que fue la elección es Morena, ¿no? Porque en realidad sí fue un gran fracaso, porque 87% de abstención, lo de los acordeones que coinciden con los ganadores, los comités de selección que seleccionaron candidatos afines al poder. En general, el ejercicio desde fuera, cualquier observador relativamente objetivo dice que no está bien, pues, o sea, no tiene sentido una elección donde hay que elegir entre 60 personas desconocidas, sin conocer los cargos, sin valorar
méritos legales o conocimientos legales, etc. Lo que sí fue un gran éxito para el gobierno, para Morena, es que en efecto quitaron a todo el Poder Judicial y metieron a jueces afines, ¿no? Con muchos problemas de fondo, que es un juez electo por un tiempo, pues, ¿qué pasa después de ese tiempo, no? Tiene que volverse a elegir, entonces tiene que volver a hacer campaña, entonces durante su mandato como juez va a rendir decisiones que generan votos. En México los votos, como lo vimos en la elección, pues son aparatos electorales, son aparatos de partidos, entonces va a tener que rendir pleitesías a un partido, no solo a Morena, porque se vio el panorama grande de que los candidatos que ganaron la elección nacional son de Morena, lo cual es cierto. Pero en Aguascalientes, que es un gobierno panista, los jueces son panistas. En Chihuahua, los jueces, además de la abogada del Chapo Guzmán, son afines a Maru Campos, que es panista, ¿no? Entonces, eso sirvió a los jueces, a los gobiernos federal y locales a meter a sus personas dentro de los sistemas judiciales. Antes había otros muy cuestionables, el Poder Judicial de la Ciudad de México era un nido de corrupción tremendo, de eso no hay duda. Pero lo que sí es que ya hay una politización, digamos, del sistema judicial y la Suprema Corte pues está integrada por puros ministros ya afines a Morena, incluyendo una que, estamos en la UNAM, una que es no solo mentirosa, sino que además utiliza el sistema judicial para callar a la UNAM en el tema del plagio de su tesis. O sea, hay perfiles ahí que uno dice, pues, o sea, de los más idóneos, no sé. Yo creo que aquí la gran pregunta es, ¿qué efecto tiene, ¿no? la votación de jueces sobre el sistema judicial en concreto? Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar a partir de este momento en que hemos elegido jueces, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Matthew con que se está politizando la justicia en este caso, aunque muchos podrían decir, politizada siempre estuvo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poquito más a fondo. Y sobre todo la Corte, también hay que decirlo, ¿no? Sí. O sea, politizada estuvo, pero ahora está politizada de una forma distinta y creo que la novedad es la electoralización de la justicia. Creo que así se podría definir con más claridad lo que está pasando. Con electoralización me refiero al hecho de que el voto es el elemento generador, digamos así, de la persona juzgadora. La persona juzgadora sale del voto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el voto? Ernestina Godoy decía al principio que esta reforma tenía el objetivo de que los jueces en México fueran libres y fueran representativos, es decir, fueran conocidos por la gente de alguna manera, tuvieran cercanía con la gente. Entonces, como que se quería establecer la idea de que la libertad y la cercanía eran los elementos que le faltaban al anterior sistema judicial para mejorar y para dejar atrás, digamos, esa herencia de corrupción que le conocemos. ¿El voto qué hace? Yo con esto me quedo. El voto lo que hace efectivamente es acercarte a los representantes. Eso es innegable. O sea, a mí también me tocó votar. Voté 56 veces, como no lo había podido hacer seguramente nunca antes, ¿no? O sea, puse 56 decisiones en esas 9 boletas, ¿no? Y yo decía, bueno, estoy votando por primera vez en México y con esto ya basta, ¿no? O sea, ya cumplí con el cupo, ¿no? Ya hice mi tarea. Ya hice todo de una sola vez, ¿no? En un solo día. Bueno, evidentemente eso me obligó a por lo menos saber los nombres de quienes eventualmente podrían ser jueces. Antes ni se me hubiera ocurrido revisar ninguna hoja de vida. Entonces, yo creo que Ernestina Godoy tenía razón en el sentido de que sí, tendremos jueces más cercanos, aunque sean muchos y sean difíciles de recordar, pero lo que sí no va a pasar es que tengamos jueces más libres, ¿no? Creo que eso sería como o sea, la electoralización te genera no libertad, sino mucho compromiso. Y eso pasa en Estados Unidos con los jueces, que como también son elegidos a nivel no federal, sino a nivel más local, muchos jueces, está demostrado, tienden a favorecer, digamos, penas muy duras, porque saben que el electorado los va a aplaudir por aquello, ¿no? Entonces se ha generado una conexión nefasta entre lo que es administrar la justicia y lo que es la popularidad y el respaldo ciudadano, ¿no? Que es lo que te daría, digamos, legitimidad para las sentencias. Las sentencias no necesitan legitimidad. Claro. Es más, se dice que el sistema judicial es contramayoritario, que el juez apegado al derecho puede tomar una decisión que sea muy incómoda para la gente, pero muy justa en el sentido estricto del derecho, ¿no? Entonces creo que sí, yo estoy de acuerdo en que
elegir jueces es una muy mala idea y no por casualidad se eligen jueces solamente en Bolivia, en Estados Unidos y en Suiza y ahora en México, ¿no? Eso es todo lo que hay, es decir, el resto de los países por alguna razón no lo hacen y quizás la mayoría de estos países sí tenga la razón en no hacerlo. Y ya salió la OEA a decir que no lo hagan. Sí, además. Sí, en un informe que fue muy cuestionado desde el gobierno, pero que la verdad uno revisando el informe es difícil, o sea, es un informe muy factual, ¿no? Y en efecto hay una coincidencia entre el acordeón y los ganadores, entonces Claro. ahí es innegable y por eso hay una ceguera, digamos, de un sector dentro de Morena pensante, uno pensaría libre pensante, pero al parecer no tanto, que se niega a ver esto, ¿no? Y es muy complicado. Hay un tema, yo creo que es el de la localidad. O sea, un juez ya electo no se mueve de su distrito y hay un tema en México que es la violencia, ¿no? Y había un sistema de que un juez amenazado podía pedir su transferencia a otro lugar y pues no parece que eso pueda pasar ahora. Entonces, tú ya estás, de por sí un juez está a la merced de muchas presiones políticas, pero ya de crimen organizado, etcétera. Y se agrega ahora una nueva presión. La del de deber. De la gente, claro, sí. el mandato, ¿no? Entonces, ¿qué haces en estos casos? Si no te puedes mover, estás ahí, pues, o sea, ¿dónde está la...? O sea, hay una serie de temas ahí que no se han pensado bien y que seguro lo van a cambiar ahorita porque van a ver que no funciona, pero... Yo creo que de entrada estoy de acuerdo que elegir jueces es una mala idea porque la forma como opera el derecho y como opera la ley no realmente está construido como para ser sujeto a voluntad popular. Pero si vas a organizar elecciones así, lo que necesitas son dos cosas. Primero, un sistema de, digamos, de filtración de los candidatos, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Pues vemos que ahora hay un juez que tiene antecedentes de violación de menores de edad, de violencia doméstica. Mencionaste, ¿no? El abogado del Chapo Guzmán termina siendo parte del Poder Judicial en Chihuahua. Héctor de Mauleón escribió en su columna que fue acusado o demandado por una candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, que de pura casualidad es la cuñada de uno de los más acusados de corrupción aduanal en el estado de Tamaulipas. Pues todas estas cosas son cosas que no deberían pasar. Debe haber una especie de sistema de filtración, al menos de calidad de los candidatos. Además, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tenemos la promesa pendiente de Morena de crear un sistema anticorrupción robusto. Lo único que hemos visto hasta la fecha es el desmantelamiento total de cualquier tipo de institución que pueda combatir de forma efectiva la corrupción. Entonces, lo que se está haciendo básicamente es politizar el Poder Judicial, quitar cualquier contrapeso para poder controlar que el Poder Judicial esté más blindado contra la corrupción y como vimos en el caso de Héctor de Mauleón, ¿no? Que fue demandado por daño moral y violencia política por una persona que va a ser allá, los mismos nuevos jueces van a ser juez y parte aparte en cualquier tipo de escrutinio, ¿no? Sobre su funcionamiento, sobre sus antecedentes. Entonces, si vas a organizar una elección de jueces, que al menos tengas todos esos contrapesos ya en su lugar listos para actuar, y no lo hemos tenido desde el principio. Fue una elección mal organizada, de forma muy apresurada, con muy poco control, con muy poco escrutinio, y yo temo que vamos a sentir las consecuencias en los siguientes años. Todavía está ahí en la mesa del INE algunas decisiones que esperemos, sobre todo los casos muy graves de personajes que lograron llegar ahí, que ojalá se puedan frenar, pero seguramente también hablaremos de este tema más adelante. Discúlpame, Su, tú vas a abrir el bloque siguiente, así que nos tenemos que ir a un corte, pero ya en el próximo nos desquitamos. Claro. Regresamos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y como se lo prometimos, además es un tema que para mí es muy doloroso y entonces estoy muy
pues sí, emocional de traerlo a la mesa, y es el genocidio en Gaza. Suleimán, ya nos diste una pequeña introducción con el documental que tú hiciste, pero me gustaría mucho que a 1 año y 8 meses de lo que está sucediendo con este genocidio nos platiques un poco más en qué estamos. Claro, pues la situación, como ya estamos viendo en todos lados y como ya sabemos, es catastrófica. Estamos en una situación donde pues ya es 1 año y 8 meses que hay muy poca ayuda humanitaria que puede entrar en Gaza, en la Franja de Gaza. Hay números de más de 55,000 personas que murieron, pero esta mañana salió un reporte que estima unos 377,000 personas desaparecidas en Gaza, que son cifras que tienen más sentido con lo que hemos visto en documentales, en reportes, en redes sociales. Es importante entender que en términos de los cruces humanitarios, las restricciones de Israel no empezaron en octubre de 2023, pero Israel desde el 2007 ha sido controlando todo lo que está entrando en Gaza, controlando todo lo que pasa, todo lo que entra, todo lo que sale, y ha impedido a salir a la gente también. Ahora, desde mayo de este año, Netanyahu pues cerró todos los cruces humanitarios para Gaza. Estamos en una situación ahora donde hay miles de personas que están muriendo de hambre, que están muriendo por enfermedades prevenibles. En mayo de este año, más de 5,000 niños en Gaza que tienen menos de 5 años fueron hospitalizados por malnutrición grave. Es un aumento de 50% sobre el mes anterior, en abril de este mismo año. Y la situación, lo que es más frustrante para mí es que sí hay apoyo, sí hay comida, sí hay medicamentos. Hay unos 1,000 camiones, un estimado de 1,000 camiones llenos de todo lo que podrían necesitar para sobrevivir, esperando a la frontera, a la Franja de Gaza, pero que no pueden entrar. La situación es desastrosa y pues se sigue empeorando. Y si no dejan entrar a camiones ya, pues la gente va a seguir muriendo de hambre y por enfermedades prevenibles. Jan, me gustaría también que nos hablaras un poco sobre el contexto, tú que eres el representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, de las y los periodistas, ¿no? Que ahorita justo es una alerta muy grave, que es lo que está sucediendo ahí también en la región. Es muy difícil exagerar la situación en Gaza. O sea, básicamente nuestras propias cifras como CPJ indica que sigue siendo la zona de conflicto más letal para periodistas en la historia de la humanidad. Es decir, nunca, ni siquiera en algunos de los conflictos más grandes del siglo XX, como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, en ningún lado ha habido tanta matanza de periodistas, de defensores, en tan poquito tiempo como en Gaza. Y si bien Israel mantiene constantemente que no está atacando específicamente a periodistas, nosotros contamos con más que suficientes datos, que además yo odio el término, pero sí hay muchos periodistas que murieron como daño colateral, que es un término muy terrible para decir que son víctimas ciudadanas de ataques. Un porcentaje sustancial de las y los periodistas que fueron asesinados allá han sido atacados directamente por el ejército israelí. Lo sabemos porque sabemos de casos de periodistas que fueron muy fácilmente identificables como periodistas con las letras press, con banderas blancas, y fueron atacados de todas formas. Y obviamente tiene un objetivo. El objetivo siempre ha sido de la misma forma que cortar la luz, cortar el internet allá en Gaza. La idea es que encubrir los crímenes de guerra que se está cometiendo allá. Y es muy difícil pues encontrar el lenguaje, ¿no? para describir lo terrible que es la situación para periodistas allá. Nunca nosotros hemos visto una situación semejante.
¿Y cómo vemos o sea, cómo ponemos sobre la mesa, por ejemplo, alguien que lo ve muy lejano, la situación y por qué hay un país y específicamente un primer ministro, Netanyahu, que está insistiendo en esto? ¿Cómo explicamos a la audiencia por qué continúa algo así si todos lo estamos viendo? Sí, lo que a mí me parece más desgarrador es el hecho de que se trata de un conflicto donde solamente Netanyahu tiene la palabra, tiene la acción, tiene la iniciativa. Y del otro lado, en la Franja de Gaza, lo que tenemos es una destrucción, una devastación y por lo tanto ningún interlocutor que eventualmente nos pueda hacer ver una salida, es decir, una salida negociada. ¿Con quién tendría que negociar Netanyahu una salida para Gaza? No hay nadie. Del otro lado de la mesa, digamos, no está sentada nada más que una víctima, y una víctima que lo único que hace efectivamente es tratar de sobrevivir, es todo lo que puede hacer. Y entonces me parece que es el modo en que se ha degradado, digamos así, la causa palestina, no por culpa de los palestinos indiscutiblemente, ¿no? Sino por la forma en que se ha ido configurando el mundo. Me parece que el mundo palestino está completamente aislado. El mundo árabe está mirando esto con cierta preocupación, pero tampoco con mucha angustia, es decir, ya parece un acto consumado, que es lo que más, lo que se ve más terrible, porque prácticamente nadie defiende en este momento la causa palestina, digamos, ningún actor estatal concreto, específico. Y el plan, digamos, de construir dos estados que puedan convivir ahí, digamos, de manera más o menos armónica, ha quedado absolutamente fuera del debate. Y yo creo que es una situación de impotencia absoluta de la humanidad frente a un hecho que no tiene, yo creo, comparación. Es decir, lo que uno se imaginaría es que al menos haya un éxodo, al menos la gente huya a Egipto, no. Es decir, tienes una población encerrada ahí, sin representación, sin posibilidad de hablar, sin ninguna perspectiva de resolver el asunto. Y yo creo que eso es lo que hace más desconcertante lo que está sucediendo en Gaza. Es decir, muy difícil de explicar y muy difícil también de vislumbrar en un futuro, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Y la regla del más fuerte, ¿no? Porque como dice Rafael, actores estatales, nadie dice nada. El gobierno de Estados Unidos prácticamente dando luz verde a Netanyahu para seguir su guerra, su genocidio más que guerra, de hecho. Y lo único que queda, pues, es la sociedad civil, ¿no? Salió recientemente una marcha por Gaza, una caravana, salió, entre otros, de Marruecos, con personas organizadas que se dan cuenta que sus gobiernos no hacen nada, ¿no? O sea, ni los países occidentales con sus valores que pregonan ahí en foros de libertades, de multilateralismo, etcétera, ni los países árabes que se supone tendrían o al menos en el discurso hay una solidaridad con el pueblo palestino, ni las potencias tipo China, Rusia, que se supone están alineadas con otro orden mundial. Nadie dice nada, ¿no? Y Israel, un país pequeño, pues tiene las manos libres para cometer un genocidio y nadie dice nada, más que la sociedad civil, que todo el mundo, yo creo que hay, o sea, ahí hay un consenso en el mundo, en las sociedades civiles, de que, a ver, estamos viendo un genocidio y nadie hace nada, y la impotencia viene de ahí. Por eso la organización, las colectas de dinero, pues sí funcionan, ¿no? Pero a nivel estatal no pasa nada, a nivel multilateral ni hablar, porque pues en la ONU pues, tienen el veto de Estados Unidos. Entonces la ley del mar fuerte, un estado que saca sus armas puede masacrar a gente y no pasa nada. Y es tremendo darse cuenta que llevamos 1 año, 8 meses con esto y que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues las caravanas, hay un dejo de esperanza un poco en la organización de gente, pero hay un fracaso tremendo a nivel de valores y esto que muchos pregonan o sea, la vez pasada hablaba de la frase de Macron, ¿no? De que preguntado si era genocidio o no, dijo, a los historiadores les tocará determinar esto. Y tú, no, a ver, espérate, aquí... Lo estamos viendo. O sea, lo estás dejando para después, estás diciendo que no vas a hacer nada, dejando para después decir, oh, no, pues sí fue genocidio. Sí, era un genocidio. Y eso es tremendo, o sea, es criminal hasta decir esto, ¿no? Porque si tú no tomas la palabra, si tú no presionas a Israel, hasta Trump, hoy martes, se molestó con Israel porque Netanyahu está siguiendo lo que le da las ganas, ¿no? Y no tiene ningún freno de nadie. Entonces, eso para mí es muy, muy, muy,
pues muy frustrante. Y ¿no? siguiendo el consejo de Macron, ¿qué dirían los historiadores? Yo digo, tendrían que decir que hemos vuelto al siglo Aparte, XIX, ¿no? no hay Esa que sería llegar la a los conclusión. historiadores. Sí. Ya hay mucha gente que documenta el genocidio, que dice, no, Sí, ni sí. hay debate ahí. O sea, hay debate para quienes quieran meter ruido, pero Sí, Es que tú está hablaste denunciado por de todos. Haití, es Sí. volver ahí. Ha sido denunciado por la ONU, por la OMS, por algunos gobiernos, por toda la población civil, como bien lo dijiste. O sea, sí han pasado algunas medidas puntuales. España, creo que por presión pública, suspendió la venta de armas a Israel. En Francia y en Italia vimos que unos trabajadores portuarios decidieron bloquear el envío de armas hasta Israel porque no querían ser parte de este genocidio, pero los gobiernos poderosos no están haciendo nada. Y, el problema también es con los Estados Unidos, que son un aliado incondicional de Israel. Ahora en la ONU, en junio, había otra vez un llamamiento al altar fuego, 149 votos a favor, 12 en contra, y obviamente los Estados Unidos pusieron su veto otra vez y esta propuesta no pudo ser aprobada. Así que es un aliado incondicional, cómplice en esta destrucción de Gaza y del pueblo y la situación sanitaria también. Pues justo con esta bajada de balón de Sulaimán, nos vamos a ir a un corte porque vamos a volver al siguiente bloque a hablar mucho más sobre el tema de Israel, pero también ahora lo que está sucediendo con Irán y con Estados Unidos. Entonces, vámonos a un corte y regresamos. Continuamos en Mextranjeros y ahora, Rafa, nos gustaría que abrieras un poco más el panorama sobre lo que está sucediendo con Israel, con Irán y, por supuesto, el papel de Estados Unidos y específicamente de Donald Trump. Sí, bueno, yo creo que quizás a algunos sorprendió el hecho de que Israel se abra un nuevo frente de batalla, no sé, me parecía que ya tenía suficiente con lo que hemos visto en este tiempo y sin embargo decide lanzar este ataque contra Irán, que inmediatamente además es seguido por el ataque de Estados Unidos, es decir, una especie de ataque complementario que parece más devastador. Y es curioso porque el ataque de Israel comienza justo el día después de que se vencía uno de los plazos justamente en estas negociaciones que están orientadas, digamos, a limitar la capacidad nuclear de Irán, que ese es el objetivo desde hace mucho tiempo, sobre todo por parte de la diplomacia europea, que ha intentado de forma, digamos, tranquila, mesurada, evitando la violencia, haciendo que la diplomacia actúe precisamente, impedir que Irán alcance una capacidad nuclear, ¿no? Entonces, no sabemos si el ataque de Estados Unidos ha logrado restringir esa capacidad nuclear o por lo menos ha logrado postergarla. Para muchos analistas, de todas maneras, Irán va a terminar teniendo la bomba en algún momento y lo único que se está haciendo es ganar tiempo. ¿Qué significaría que Irán tenga la bomba? ¿No? Habría que pensar qué es lo que teme tanto Israel y eventualmente Estados Unidos, ¿no? Probablemente, pues con ello, la revolución islámica que estalló en 1979 quedaría blindada, como ha sucedido con Corea del Norte, es decir, ya nadie se atrevería a atacar a Irán porque tuviera, digamos, la protección de esta arma devastadora que no todos los países la tienen y que sirve únicamente para disuadir al adversario, ¿no? Para eso sirve una bomba, es decir, para que no te puedan atacar eventualmente. Y eso consolidaría de alguna manera el orden político en Irán. Yo creo que han visto esta ventana de oportunidad para intentar, quizás un último intento, ¿no?, desestabilizar Irán, ¿no? En algún momento tuvieron la ilusión de que podía haber un cambio de régimen, difícilmente va a suceder, pero digamos es como, antes de que esto pase, hagamos el intento, ¿no? Casi como echar un volado, ¿no?, como decimos, es decir, para ver si esto sucede. Ahora, yo creo que eventualmente no se va a desarrollar una guerra entre dos países tan asimétricos, Estados Unidos, una de las potencias militares más importantes del planeta, e Irán, un país intermedio con cierta capacidad, pero imposible que se atreva a enfrentarse a Estados Unidos. Y entonces yo creo que es más bien un acto de relaciones públicas de Trump para mostrar que tiene alguna presencia internacional, pero que mantiene su posición aislacionista. Me parece que Estados Unidos no quiere involucrarse en una guerra, lo que hace es dar el golpe y correr, ¿no? Y tratar de que eso de alguna manera beneficie un poco a Israel,
pero está clarísimo que para Trump, quien manda en el Medio Oriente es Israel, ¿no? Eso creo que está más o menos claro. Y ahí, o sea, sí, ahora después de venir del bloque de Gaza, bueno, toda la región de Palestina, no estaba perdiendo credibilidad Israel con todo lo que está haciendo en la región de Gaza, y esta fue una manera La recupera. de vamos a darle al grande, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo creo que en términos de credibilidad también es importante cómo lo defines, ¿no? Yo creo que lo que Trump está tratando de hacer es dejar claro que la credibilidad se base en la fuerza en el Medio Oriente. En el 2015, los países europeos y Estados Unidos e Irán estaban en un proceso de negociación para poder, pues lo que Irán quería era garantías de mantener el régimen a cambio de la promesa de no desarrollar una bomba nuclear. Y estaban muy cerca de lograrlo. Pero lo que Estados Unidos ha hecho ahorita es básicamente decir, la única confiabilidad que existe es la confiabilidad de las armas. Y yo creo que ha sido un error catastrófico por parte de Estados Unidos retirarse de ese acuerdo, porque estaban tan cerca, incluso estaban a meses de llegar a una especie de un espacio de diálogo que la Revolución Islámica de Irán nunca había tenido con Europa y que realmente querían. Y lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es básicamente diciendo, el único lenguaje con que puedes platicar conmigo es a través de la fuerza y nada más. Y yo creo que en una región tan devastada por guerras y crisis como el Medio Oriente es catastrófico, realmente terrible. Y incluso si en Irán había detractores de la bomba, Sí, con claro. esto la necesitamos porque nos van a atacar, ¿no? Sí, es lo que se llama una profecía autocumplida, ¿no? Tú tratas de evitar que hagan la bomba, pero lo que haces es en realidad precipitar al país a construir la bomba, darle toda la legitimidad, digamos así, porque Irán, ¿qué va a decir? Pues yo la necesito para que no me sigan atacando. Claro. Y hay todo un exilio iraní muy crítico de su gobierno, un gobierno, una teocracia, una dictadura, o sea, autoritaria, totalitaria, que repudia, pero con todo, el ataque israelí, ¿no? Y hasta el exilio, o sea, los refugiados políticos aislados, dicen que no, o sea, que no es con una guerra que tú vas a meterte ahí, o sea, el cambio tiene que venir de la sociedad en dado caso, pero no de una fuerza externa y menos a través de bombas y menos Israel, que pues hay un antagonismo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, la fuerza y la receta de la fuerza pues siempre da resultados terribles, ¿no? De debilitar un régimen para que crea facciones armadas, o sea, se desestabiliza todo un país, se desestabiliza una región, se crean focos de tensión, o sea, es una locura otra vez, ¿no? Y es una locura otra vez de un hombre que es Benjamín Netanyahu y su gobierno y su ejército y su corriente de ultraderecha que ya quieren incendiar el Medio Oriente y dentro del caos ellos pues poner sus piezas, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos, obligando a Estados Unidos a decir, ¿sabes qué? Voy detrás de ti. Y eso creo que es lo que intentaron hacer. Ellos están viendo por el momento a corto plazo un éxito militar, ¿no? Porque sí han descabezado a muchos generales, o sea, han bombardeado un lugar donde estaban reunidos varios generales de Irán, ¿no? Eso pues, a nivel militar, digamos, wow, está bien. Pero están desestabilizando toda una región otra vez en una carrera militar que no se sabe hacia dónde puede llegar, ¿no? Y esto, nada más porque ya tenemos que cerrar, pero ¿le salieron bien los cálculos? Porque también, o sea, sí vimos ataques en Israel que no habíamos visto por parte de Irán, ¿no? O sea, sí, no sé si tenía totalmente calculado, sobre todo con el hospital, ¿no? Alguien como Netanyahu, que además perdiera incluso credibilidad internamente en Israel. Así que eso no sabemos si era por el destino de las bombas eran para los hospitales. Lo que sí se me hizo muy hipócrita, o sea, no deberíamos de ver hospitales, bombas en hospitales, o en ningún lugar del mundo, sin duda, sí. Ajá, exactamente. Pero ahora vimos a Netanyahu dando una entrevista diciendo, es un hospital, no lo pueden hacer así, hay niños aquí. Claro.
Y es una anécdota, pero habló del hecho que su hijo no podía ir a una boda y que era como una cosa importante para él y así. Pero también Israel hay 36 bombas que cayeron sobre hospitales en Gaza. Ahora quedan solamente 2 funcionales en Gaza. O sea, una no justifica a la otra, pero al mismo tiempo no podemos ser hipócritas en decir, sí, es cinismo, exactamente, claro. que solo vale cuando pasa en Israel, pero que no vale Totalmente. cuando pasa en Palestina o en Irán o en otros países. Sí, el uso político además de las Ajá. víctimas ahora en Israel, ¿no? Exactamente. Totalmente. Pues nos tenemos que ir, pero seguramente este tema en específico dará mucho de qué hablar. Ya vimos y hoy en la mañana al presidente Trump muy molesto porque Netanyahu no le hacía caso. Entonces veremos qué sucede en las próximas semanas. También nos tenemos que ir este mes extranjeros, pero recuerden que el próximo mes estará acá mi compañera Yael Weiss, que les trae un programa especial. Así que espérelo y por lo pronto nosotros nos vemos dentro de 2 meses. Hasta luego.